nuevamente para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, Amén. para alabar su nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Isaías, Amén. capítulo 52, versículo 7. Amén. Isaías 52, versículo 7. Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, Amén. Amén. del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Sí, Señor. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. 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 Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos Sí, Señor. para aprender más de ti, Padre Amén. Santo, Amén. para que usted, Señor, con su gloriosa presencia Amén. venga y nos inunde, Señor Que Jesucristo. así sea, Padre. Nosotros, Señor, necesitamos de usted, Padre. Amén. Sí, Señor. Nosotros, Padre Santo, necesitamos, Señor, de esas aguas del río de vida. Amén. 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 Para, Señor, estar pacíficamente nadando, Señor, en Amén. esas aguas. Amén. Para alcanzar la paz que usted nos Amén. otorga, Señor Jesucristo. Amén. No queremos solamente una paz corporal, una paz del cuerpo, sino que una paz del alma. Sí, Amén. Padre. Eso es lo que nosotros buscamos, Padre. Sí, amén. Eso es lo que nosotros anhelamos, Señor Jesucristo. Amén, amén. Que usted, Señor, venga, Padre Santo, y nos dé una paz sublime en nuestra alma. Amén. Gracias, Señor, porque nosotros por fe nosotros decimos que eso va a suceder. Amén. Gracias, Señor, por todo. Amén. Le pido, Señor, que liberte a mis hermanos, Señor, si alguno viene atado, Sí, Señor. si alguno viene con algún problema, Padre Amén. Santo, usted sea libertándolo, Padre, Amén. para que libremente corra las aguas Amén. que se están moviendo. Corra las aguas para ser sano en su alma. Amén. Corra las aguas, Padre Santo, para beber, Señor, de ti. Para Amén. beber de las fuentes de las aguas de salvación. Aleluya, Esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Rey de la Gloria. Amén. Alabanza al Señor. Para el día de hoy tenemos el título de La Pacífica nadando en el río de vida. Amén. Amén. La Pacífica. Amén. Amén. Hoy hablaremos de la paz que Jesucristo nos da Amén. por andar en sus caminos. Amén. El que quiera pueda tomar asiento. Amén. Amén. El gozo y el deleite. La paz que nos da flotar en el río de vida. Amén. Hay muchos que naturalmente cuando van a nadar a veces se dejan flotar en el río o flotar en el mar y para ellos resulta ser bastante relajante. Sienten una paz al estar que las ondas del mar los lleve. Amén. 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 Nosotros queremos esa clase de paz, pero en Jesucristo. Eso es verdad. Amén, en Jesucristo, de que Él nos guíe, nos lleve y que nosotros solamente nos dejemos llevar por Él. Llevar por el Señor Jesucristo. Amén. Amén, porque el Amén. Señor Jesucristo se encargó de darnos la paz. Amén. En Isaías Oh, capítulo aleluya. 53, versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Amén. Amén. molido por nuestros pecados. Bendito Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice, el castigo de nuestra paz Amén. fue por Él, fue sobre Él. Amén. Entonces jamás debemos dejar de agradecer, jamás debemos dejar de darle gratitud al Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Amén. Amén. Que nunca decaiga su gratitud. Porque el Señor Jesús lo entregó todo Amén. para darnos la paz a nosotros. Lo entregó todo para que nosotros disfrutemos del río de la vida. Amén. Lo que hizo el Señor Jesús por nosotros es incomparable. Amén. Por eso le rendimos alabanza, gloria y honra Amén. al Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos su santo nombre al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ni el oro, ni la plata,
ni los diamantes pueden pagar la paz de nuestra alma. Así es. Solamente la sangre de Jesucristo. Aleluya. La sangre de Jesucristo Sí, amén. fue lo único que pudo pagar la paz que necesita nuestra alma. Así es, Señor. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, Amén. mi paz os doy. Sí, va. Amén. Yo no os la doy como el mundo la da. Amén, amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Sí, va. porque la paz de este mundo es Correcto. tener una buena situación económica, ser prácticamente millonario, es decir, no tengo deudas, si tengo alguna enfermedad puedo pagar el mejor de los doctores. Esa es la paz que el mundo da. Así es. Pero el vacío seguirá por dentro. Amén. El vacío sigue por dentro y se sienten solos, se sienten con depresión, lo tienen todo, pero terminan suicidándose de igual forma. Así es, Señor. Es porque ellos no tienen la paz que Jesucristo da. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Jesús fue resucitado por la gloria del Padre. Amén. Llegó a ser uno con la divinidad, uno con la deidad. Amén. Así Y es. la roca, que era Cristo, en esa roca, Jesús, el hombre, fue incrustado. Fue incrustado en esa roca. Fue incrustado en la roca en la cual era Cristo. Un hombre fue incorporado a la deidad. Porque un hombre lo perdió todo y un hombre, dice el profeta, debía recuperarlo todo. Amén. Entonces dice el profeta que Dios se hizo carne. Amén. Dios se hizo carne. Entonces Jesús fue el canal. Fue el Señor Jesús. Aleluya. La brecha que había entre Dios y el hombre, Jesús vino a juntarla. Amén. Amén. Entonces para eso Jesús tuvo que incorporarse a la deidad. Amén. Jesús al morir, los portales incluso del infierno se abrieron para que Él fuese al infierno. Amén. Pero Él fue a arrebatarle las llaves al diablo. Las llaves del Hades fueron arrebatadas y Él llevó cautiva la cautividad. Y cuando Él se levantó, María Magdalena vio un hortelano, vio un hombre que araba la tierra y ella vio y dijo: ¿en dónde has dejado a mi maestro? ¿Usted sabe dónde está mi maestro? Y él le dijo: María. Gritó su nombre, dijo: María. Y ella reconoció esa voz. Amén. Ella reconoció que era la voz de su maestro. Y ella le dijo inmediatamente: Raboni. Le dijo: maestro. Y ella fue corriendo a abrazarle, pero él le dijo: no me toques. Amén. No me toques. Aún no puedo ser tocado porque yo tengo que ascender al Padre. Amén. ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que incorporarse a la deidad, tenía que ser glorificado, Amén. porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces él tenía que ser glorificado para ser incorporado Aleluya. a la gloria del Padre. Entonces en ese momento, tal cual como en los sacrificios mosaicos, había un sacrificio que se levantaba. Amén. Y ese sacrificio, ese incienso, llegaba como un aroma fragante al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ese aroma fue el Señor Jesucristo, que fue a ascender al Padre. Amén. Fue a ascender al Padre, y en ese momento Él se incorporó a la deidad, se incorporó a la divinidad. Él llegó, luego acá descendió nuevamente con un cuerpo glorificado. Amén. Gloria al nombre del Señor Amén, Jesucristo. para siempre, amén, amén. Sí, Padre, aleluya. Amén. Y cuando Moisés golpeó la roca, Sí. la primera vez no salió agua, pero después Moisés golpeó la roca por segunda vez y agua brotaron de la roca. Amén. Ese es un tipo de lo que ocurrió con nuestro Salvador. Amén. La roca herida, cada golpe representó una muerte del Señor Jesús, del Cordero inmolado. En Apocalipsis dice: y no adoraron a la marca de la bestia, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Amén, Señor. El Cordero fue inmolado ya en el principio. Amén. Sí, Y el Señor. profeta dice que cuando sucedió esa inmolación, ¿cuándo sucedió? En la mente de Dios. En la mente de Dios el Cordero fue sacrificado. En la mente de Dios el Cordero ya fue sacrificado. Amén. Amén. Pero Pablo dice, en Hebreos dice, de que solamente hubo un solo sacrificio por nuestros pecados.
Y ese un solo sacrificio se dio en el Calvario. Padre, aleluya. Entonces Moisés golpeó una vez la roca y las aguas no brotaron. Pero luego Moisés golpeó una segunda vez y ahí recién las aguas brotaron. Entonces las aguas del río de vida no vinieron tras el primer sacrificio en la mente de Dios. Las aguas del río de vida vinieron tras la muerte en el Calvario. Amén. 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 La primera muerte que fue para darnos predestinación, para darnos que nuestros nombres estuviesen escritos en el libro de la vida del Cordero con tinta, con sangre. Eso es el profeta, por eso nosotros no podemos ser arrancados del libro. Desde antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Pero el segundo sacrificio en el Calvario, ese abrió las grietas de la roca. Porque el Señor Jesús, cuando fue a la divinidad, Él, por así decirlo, golpeó la eternidad y de esa grieta brotaron aguas. Brotaron aguas de la roca, la cual era Cristo. Y esa roca, la cual era Cristo, brotaron aguas y ese es el río de la vida. El río de la vida, el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no me puedo quedar con ustedes, pero enviaré al Consolador. Porque el Señor Jesús sabía que cuando Él se fuera a incorporar a la deidad, a la divinidad, iban a brotar las aguas del río de vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que Pablo dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre, dice Pablo. Hombre, resalta la palabra hombre, porque fue un hombre el cual se incorporó a la deidad, a la divinidad. Por eso ahora nosotros que somos hombres, somos seres humanos, se nos da un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento para que nuestra alma se una a la eternidad, para que nuestra alma sea eterna ahora mismo. Y luego nosotros, cuando este velo sea desarraigado, sea arrancado este velo, sea roto este velo de carne, ahora vamos a recibir una teofanía la cual se va a unir a nuestra alma. Y esa alma con la teofanía se va a unir y va a formar un cuerpo glorificado, un cuerpo el cual está unido a la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Esa clase de camino abrió el Señor Jesucristo para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús, el hombre, al introducirse en la gloria eterna, brotaron de allí las aguas del río de la vida. Son las aguas de nuestra salvación y redención. Gloria a Dios. Aleluya. En Apocalipsis, a Juan, el apóstol, se le dice, no llores. Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan se voltea, porque quizás escuchó el rugido del león, Juan se voltea, pero no vio un león. No vio un león. Él le dijeron que el león había vencido, pero cuando él se volteó con expectativa de ver al león, él dice, pero es que yo ahora veo un cordero como inmolado. Y estaba recientemente inmolado. Estaban sangre brotaba del cordero inmolado. ¿Qué era eso? Eso era las aguas del río de vida. Porque la sangre, dice el profeta, la sangre es la señal. La sangre es la señal. El profeta dice que cuando Jesús murió en la cruz, la sangre que brotó en ese momento, esa sangre se secó. Esa sangre se secó. La química de la sangre de ese cuerpo se secó, dice el profeta. Pero ¿qué es lo que sigue y perdura hasta el día de hoy? Es el Espíritu Santo. Es la sangre, es la señal. El profeta dice que la sangre es la señal. Y la señal es el Espíritu Santo. Por eso es que en el dintel de la puerta, allá en los tiempos de Moisés, cuando el ángel de la muerte iba a aparecer en el dintel de la puerta, estaban rociando con la sangre del cordero el dintel de la puerta. Y el profeta dice, creo que en el mensaje ley, él decía
decía que en el dintel de la puerta aparecía el nombre de aquel creyente de aquel lugar. El nombre de aquel creyente en aquel lugar. Por eso es que nosotros, nuestro nombre nuevo, ha sido rociado con sangre. Ha sido rociado con sangre. Porque nuestro nombre nuevo, hay algunos que dicen que el nombre nuevo es William Branham. No, es tan falso. El nombre nuevo es tal cosa. El profeta incluso cuando le hicieron la pregunta ¿qué es el nombre nuevo? El profeta explicó, ustedes están preguntando algo fuera de dispensación. Es algo que vamos a recibir en aquel lugar. Amén, cuando nosotros salgamos de aquí. Pero el profeta también explicó que el nombre nuevo está involucrado con recibir la revelación de la hora. Porque el Señor Jesucristo dice que al que venciere le daré mi nombre nuevo. Amén. ¿Y qué es el nombre nuevo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es? Es la palabra de la hora, el Espíritu Santo vivificando nuestros cuerpos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Soberano, Señor, aleluya. El Cordero inmolado. Gloria a mi Dios bendito. Gloria a mi Dios. El sacrificio del Señor Jesús. El sacrificio provocó que emanara el río de la vida. Amén. Para que nosotros tengamos paz. Amén. Paz de nadar en el río. Sí, Señor. Amén. Jesús. El título para hoy, recuerden, es La Pacífica. La Pacífica nadando en el río de la vida. Nosotros ya hemos explicado que el río de la vida a los tobillos, hemos explicado el río de la vida a las rodillas, hemos explicado el río de la vida a los lomos y ahora ya estamos por encima de la cabeza. La paz de nadar en el río de la vida. Amén. Explicamos cómo se descongelaba el río, porque en Apocalipsis dice que el río es de cristal. Y cristal, tanto en hebreo como en griego, cristal se define como hielo. Amén. Entonces es un hielo que tiene que ser descongelado. ¿Y cómo descongelamos el río? ¿Por qué en primer lugar estaba congelado? Porque en Deuteronomio Moisés enseña de que goteará, dice, goteará la palabra de Dios, la sabiduría de Dios va a gotear. Entonces poco a poco va goteando la palabra de Dios. Por eso el hermano Branham dice que el alimento espiritual es a su debido tiempo. Amén. Porque no puede venir de todo como en chorro. No puede venir todo como un torrente. Nos ahogamos con tanta revelación. Sí, Señor. Tiene que ir de gota a gota, gota a gota. ¿Y cómo vamos a permitir que siga goteando? ¿Cómo vamos a permitir que siga goteando? En río. En hebreo es Nahal. Así se dice, Nahal es río. Y Nahal significa un torrente de invierno. Amén. Entonces cuando está el hielo en el invierno, ¿cómo se descongela el hielo? Cuando empieza a venir la primavera, empieza a subir la temperatura, el sol está más cerca del hielo, hay un calor más en la atmósfera, en el ambiente, y empieza a descongelar el hielo, y eso acrecienta el caudal del río. Así es. Es así. Es así como nosotros Amén. provocamos que el río vaya subiendo, Gloria. subiendo y subiendo, Amén. para que nosotros no nos metamos más al fondo Amén. del río. Amén. Gloria al nombre Gracias, del Señor Padre. Jesucristo. Gracias, Nosotros tenemos que luchar Amén. para que el río de la vida lo tengamos por encima de nuestra cabeza. Amén. Gracias, Porque en Señor. Ezequiel 47, ya hemos leído bastante esa escritura. Amén. En Ezequiel 47 dice que cuando los ríos estaban a los tobillos, las rodillas, a los lomos, y después cuando estaba por encima de la cabeza, Ezequiel dice, y ya era un río que no se podía pasar. Amén. No se podía pasar porque, y da la explicación, porque las aguas habían crecido. Amén. Las aguas habían crecido, y yo le expliqué en unos cultos anteriores que la palabra crecido en hebreo, a través de la concordancia de Strong, dice que crecido quiere decir majestuoso, magnífico, algo tremendo. Amén. Pero uno también de esos significados es triunfar, triunfar, y en eso nos enfocamos. Amén. El río triunfó sobre nosotros. Amén. El río de vida, Jesucristo triunfó sobre nuestros pensamientos carnales, Amén. triunfó sobre nuestra terquedad, triunfó sobre nuestro orgullo carnal, triunfó sobre todo lo que impedía que Jesucristo nos moviera.
quiera. Porque la palabra pasar quiere decir olvidar, dejarlo atrás. Enemistarse quiere decir la palabra pasar. Entonces, el río de vida a los tobillos, en un río natural, nosotros lo podemos pasar fácilmente. Cuando está el río, en un río natural, a nuestras rodillas, nosotros con una poca dificultad, pero igual podemos pasar el río. Cuando el río de vida ya está a la cintura, con más dificultad, la corriente nos lleva, pero igualmente lo podemos pasar. Pero cuando el río ya está sobre la cabeza, nosotros ya estamos obligados a nadar en él. Nosotros ya estamos obligados, nuestro cuerpo está obligado a moverse por completo en el río de la vida. Por completo. Antes, a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, ¿qué era lo que se movía? Era solamente nuestro torso hacia abajo. Nuestro torso hacia abajo. Pero cuando el río de vida crece de la cintura hasta la cabeza, ya es un control por completo que tiene Jesucristo sobre nosotros. Ya no es una parte, ya no es un cierto ángulo, ya no son ciertas escrituras las cuales vivimos. No, ahora vivimos toda la palabra, toda la palabra. Nosotros estamos entregados a Jesucristo en cuerpo, espíritu y alma para rendirle homenaje a Él, para hacer un sacrificio vivo a Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que no me vengan a decir que su carne aún lo domina y se cree parte de la novia. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Es verdad que caminamos y tropezamos todos los días. Es verdad que nosotros fallamos todos los días. No hay excepción que fallemos. Sí, fallamos, es correcto. Pero hay que reconocer algo, que estamos venciendo. Estamos venciendo. Ya no, nosotros que estamos ahora no somos lo que éramos antes. Hay un crecimiento espiritual en nosotros. Y esa evidencia es una evidencia que uno es parte de la novia. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria santa y bendita, Padre. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: Amén. Justificados pues por la fe, Amén. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Justificados Amén. pues por la fe tenemos paz. Gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da la paz a nuestra alma. Amén. Jehová Shalom quiere decir que Jehová Sí, es paz. Sí, Amén. Jehová es paz. Nuestra terquedad, nuestra ira, nuestro enfado, Señor. nuestro ser rabioso, amén, Así. es echado fuera, es muerto. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. A Moisés se le dio ciertas instrucciones para construir el tabernáculo mosaico. Y una de las piezas fundamentales que se ocupó en el tabernáculo fue la piel de tejón. Amén. La piel de tejón, amén. Sí. Y el tejón, como animal, uno lo puede ver hasta el día de hoy. El Amén. tejón es un animal rabioso, Amén. es un animal tremendo, es un animal muy enfadado, es un animal que da vueltas, si uno lo ve lo quiere atacar. Es un animal tremendo, es parecido al demonio de Tasmania. Es un animal que está loco el tejón. Amén. 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 Y es un animal además bastante feo también, es un animal feo. Amén. Es un animal loco. Sí, sí. Pero eso Dios lo quería en el tabernáculo. Señor Jesús. Dios quería la piel del tejón en el tabernáculo. Amén. Dios. Amén. Amén. Pero Dios no quería el tejón vivo. Correcto. Dios Padre. solamente quería su piel. Dios solamente quería su piel. Y Dios no quiere tus ideas. Dios no quiere mis ideas. Dios no quiere tu carácter. Dios no quiere mi carácter. Dios no quiere tu terquedad. Dios no quiere mi terquedad. No quiere tu orgullo. No quiere mi orgullo. Dios te quiere muerto. Muerto para el mundo. Gloria al nombre del Señor. Dios solamente quiere tu piel para manifestarse. Dios solamente quiere tu piel para poder que su gloria entre en ti. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pablo en Romanos 6 dice: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Oh, Sí, claro. Tenemos que estar muertos para el pecado. Tenemos que estar muertos para el pecado. Y de esa manera hallaremos la paz.
Amén. Amén. Porque nosotros tenemos dos esferas. Nuestra esfera consciente y nuestra esfera inconsciente. Lo consciente es algo que nosotros tenemos premeditado para hacer. Amén. Si alguien nos enseña un mal y el Señor Jesús no tiene control sobre nuestra esfera consciente, nosotros maquinamos cómo hacerle un mal a esa persona. Nosotros tramamos cómo hacerle un mal a esa persona. Esa persona nos insulta y esperamos un momento y empezamos a maquinar, pero ¿qué le respondo? Ay, yo me sé esto, su hijo está en el mundo, o tiene esta enfermedad, ¿qué le puedo sacar? Es una maquinación. La esfera consciente es una maquinación. Amén. Amén. Pero nuestra esfera inconsciente es algo que nosotros no controlamos. Es algo que nosotros no estábamos listos para reaccionar. Amén, Señor. Entonces nuestra esfera inconsciente, nosotros vamos caminando por la calle y alguien nos choca e inmediatamente nos ponemos en guardia. Sí, Señor. Sí, amén. Nuestra esfera inconsciente, alguien insulta a alguno de nuestros hijos e inmediatamente nos enojamos, inmediatamente fruncimos el ceño, inmediatamente decae nuestro semblante. Es algo que nosotros no teníamos planificado. El diablo nos sorprendió en ese instante y nosotros reaccionamos no conforme a la palabra del Señor. En ese instante nosotros inconscientemente le dimos la espalda al Señor Jesucristo y nosotros nos dejamos llevar por las artimañas del maligno. Así es, Señor. Es increíble, pero pareciera ser que algunas personas solamente tienen que apretar el botón correcto y aparece el viejo hombre de nosotros. Así es, Señor. Solamente tienen que apretar el botón correcto. Es prácticamente como cuando los doctores con un cierto martillito golpean la rodilla de uno y esta rodilla salta. Son reflejos, es un reflejo. Empieza a golpear en una cierta parte y hay una reacción. Empieza a golpear en otra parte y hay una reacción. Empieza a golpear en la rodilla y hay una reacción. El diablo, si el río de vida lo tenemos a los tobillos, te golpea ahí y te caes inmediatamente. Amén, Señor. Sí, si el río de vida solamente lo tienes a las rodillas, el diablo te golpea ahí y te caes inmediatamente. ¿Por qué? Porque te golpea en las partes de poca estabilidad. Si alguien te golpea los tobillos, tienes menos estabilidad. Amén. Si te golpea las rodillas, también te quita la estabilidad, te voltea. Ahora, si te golpea en los lomos, en la cintura, ahí quizás ya no te caes. Pero te duele también. Amén. Pero si te trata de golpear a la cabeza, ahí tenemos ya las manos preparadas para soportar eso. Tenemos las manos, tenemos la guardia preparada para soportar y podemos tener un reflejo más rápido para esquivar los dardos del enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer que el río de vida crezca y crezca y crezca. Sí, Señor. Gloria a Dios. Cuando alguien viene y nos insulta, inmediatamente, incluso si el diablo toma a hermanos y hermanas, y ese hermano y hermana viene y nos envía una desubicación, una palabra desubicada, inmediatamente nos enojamos, inmediatamente queremos cortar el compañerismo, inmediatamente decimos, pero este hermano no debe haberse comportado así, ¿qué se cree? No sabe quién soy yo, no saben de qué familia vengo, no saben con quién están tratando, y uno se enoja, se enfada, y crea raíces de amargura, uno se enfada, y ya le quitaron la bendición del día, ya no me hablan del Señor Jesucristo por ahora porque estoy enfadado. Sí, Señor, la pura verdad, Padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre ahí? Es el enemigo que está tomando control sobre ti. Verdad, Padre. Es ese tejón vivo, es ese tejón que está rabioso, es el tejón que está enojado. Amén. El tejón quizás podría verse muy tranquilo al dormir, pero alguien pégale en la cabeza, despiértelo, alguien pégale en la cabeza, te va a morder inmediatamente ese tejón. Así es, Señor, amén, Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Está en nosotros. Viene dentro de nosotros el querer defendernos. Viene dentro de nosotros el querer atacar a quien nos ataca. Viene dentro de nosotros el enojarse con el que nos hace daño. Sí, Señor, sí, amén. Pero nosotros tenemos que ser como Jesús. Amén. Tenemos que ser como Jesús. Al instante,
Cuando alguien habla mal de uno o alguien habla mal de un ser querido, al instante aflora nuestros sentidos de defensa. Sí, Señor, amén. La esfera inconsciente aún nos domina. Nos enfadamos, peleamos, habla algo que no nos parece y en ese mismo momento decae nuestro semblante, te pones con el ceño fruncido y ese animal, quiere decir, ese tejón está vivo aún. Oh, Padre, Señor Jesús. Pero cuando tú mates a la bestia, cuando tú mates a esa bestia, hallaremos la paz. Hallaremos la paz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Muy de Aleluya. acuerdo, Padre. Alguien puede estar muerto. Alguien puede estar muerto ahí, en la tumba, en el féretro. Alguien puede estar muerto. Y viene alguien y le dice, oye, ¿tú siempre me caíste mal? O alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo te traicioné en esto, te traicioné en esto otro. Me vengo aquí a desquitar contigo. Ya, me vengo aquí a decirte que tu madre siempre me cayó mal. Ay, hablaron en contra de la madre. Quiero decirte que tus hijos son unos malcriados. Así es. Quiero decirte que tus hijos, si viven esa clase de vida, jamás llegarán al cielo. Y empieza a hablar con el muerto. Pero el muerto, ¿qué hace? El muerto está inmutable. Correcto, amén. El muerto no reacciona. Amén. Sí, amén. Alguien puede venir a decirle a este muerto, oye, ¿sabes qué? Nunca te quise decir esto, pero eres bastante feo. Señor. Lo insulta, eres bastante feo. Oye, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, siempre tuviste mal aliento. Te quiero decir algo, eres bastante hediondo. Lo pueden insultar, le pueden decir cualquier cosa. Pero el muerto, ¿qué va a hacer? Amén. El muerto va a estar así de tranquilo. Sí. El muerto va a estar tranquilo. Al muerto lo pueden zamarrear. Al muerto le pueden pegar. ¿Y el muerto qué va a hacer? Nada. No va a hacer nada. Amén. No va a hacer nada. Ayúdame, Gloria al Padre. nombre del Señor. El muerto ni siquiera se le mueve una ceja. Al muerto ni siquiera hace una mueca. Cuando hablan mal de él o cuando le hacen algo que a él no le gustaría estando vivo. Sí, Padre, tiene razón, Señor. Amén, amén. Cuando alguien empuja a un muerto, cuando alguien golpea al muerto, el muerto no viene aquí a responder el golpe. No, Señor. No, Padre. El muerto se queda quieto. Así es. El muerto se queda tranquilo. El muerto parece de lo más inmutable e indiferente a lo que le están diciendo. Sí, Señor. Amén. Por supuesto, así es. El muerto no regresa al golpe. Él está muerto. Así es. Así dice Pablo, que nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Amén. Muertos al pecado, Sí. pero vivos para Cristo. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y cuando el diablo te quiera venir a quitar la paz, cuando el diablo te quiera venir a quitar la paz, tú dile, diablo, no me afecta. Amén. No me afecta. Te vienen a insultar, no me afecta. No me vas a quitar la paz. Oh, dame ese Te quieren poder, venir Padre. aquí a criticar a tus hijos, a criticar a tus familiares, te vienen aquí a deshonrar, te vienen aquí a lanzar chismes, a inventar historias falsas. Oh, Diablo, eso no me afecta. Oh, Señor. Amén. Inmutable ante el enemigo. Inmutable ante el enemigo. Gloria al nombre del Señor. Amén. En Cantares, y aquí está parte del título de hoy, en Cantares capítulo 6, versículo 13, habla de la Sulamita. Habla de la Sulamita, la amada de Salomón. Y ustedes saben que Salomón es el hijo de David, amén, un tipo del Señor Jesucristo que va a reinar en ese gran reino milenial. Sí, Señor, Amén. amén. Y en Cantares capítulo 6, versículo 13, dice así, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Fin de la cita. Amén. ¿Qué clase de esposa debemos ser para Jesucristo? Aquí en Cantar de los Cantares, el diablo ha batallado mucho con Cantar de los Cantares. Amén. Y el común de los predicadores, ministros, etcétera, es no tomar Cantar de los Cantares. Amén. No les gusta tomar Cantar de los Cantares. Incluso se comenta con algunos teólogos que Cantar de los Cantares no debería estar en la Biblia. Incluso otros comentan que Cantar de los Cantares es un libro pornográfico. Eso dicen. Que es un libro pornográfico. ¿Por qué? Porque relatan
cosas del amor entre el esposo y la esposa. Sin embargo, están equivocados, Amén. porque Cantar de los Cantares es uno de los libros más gráficos, en donde se muestra, es uno de los libros de más revelación, en donde se muestra la relación que hay entre el esposo y la esposa Sí, Señor. de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Y en Cantar de los Cantares tenemos esta parte, donde se relata la Sulamita. Amén. La Sulamita, en donde el rey decía que vuélvete, regresa a mí, decía, regresa a mí, para que te miremos, para Amén. ver la obra maestra. Amén. 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 El título para hoy es La Pacífica nadando en el río de la vida. Amén. Amén. ¿Y qué quiere decir Sulamita? ¿Qué quiere decir Sulamita? La preferida, la predilecta del rey Salomón. ¿Qué Amén. quiere decir? ¿Cuál es el significado de Sulamita? La pacífica. Amén. La pacífica. Amén. Sulamita quiere decir pacífica. Amén. Amén. Amén, Señor. ¿Cuál es la característica que tiene que tener la esposa del hijo de David? Ser pacífica. Amén. Ser pacífica. Amén. Sí, Porque ella está nadando en el río de la vida, lo cual da paz, dejándonos mover por ese río. Amén. Nos da una paz, nos da un deleite, nos da un gozo, nos da una tranquilidad, dejarnos flotar por ese río de la vida. Amén. Nosotros tenemos que llegar a ser la pacífica. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor Amén, Jesucristo. Señor, por su ayuda. Aleluya. Padre. Amén, Dios. A nosotros no nos falta ser pacíficos. Amén. A nosotros no nos falta de que el Señor Jesucristo nos moldee Amén. a tal grado de que lleguemos a esa clase de humildad Sí, que Señor. Él tuvo, que muchos lo golpearon, muchos lo escupieron, lo latigaron, Sí, Señor. vendieron sus ropas en frente suyo, le gritaron cosas, le decían bájate de ahí si en verdad es el Mesías. Amén. Lo denigraron hasta el último momento, su último suspiro. Sí, Señor. Pero él enmudeció. Él jamás dijo de la cruz, quédense callados. Sí, Señor. Jamás dijo, déjenme morir en paz. No, Señor. Jamás dijo una palabra en contra de ellos. Amén. Él enmudeció. Amén. Así es como nosotros tenemos que llegar a ser. Amén, amén, Padre, amén. con Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a vivir. Amén, amén. Sí, Señor. Y si el Señor Jesucristo vive en nosotros, Amén, Señor. nosotros llegaremos a eso. Amén. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén. En este día hablamos cosas que nosotros tenemos negativas en nuestra vida, Amén. pero también damos el resultado Amén. de cómo obtener el resultado positivo. Sí, Señor. Es Jesucristo en Sí, nuestra Señor. vida. Amén. Jesucristo en nuestra vida. Amén. Porque estamos acostumbrados a que predicadores o pastores le den a las ovejas, palos a las ovejas, palos a las ovejas. Sí, Señor. ¿Cómo se deben comportar? Conducta y orden y doctrina. Sí, ¿Cómo Señor. se deben comportar? Sí, Padre. Pero no enseñan cómo tener buenos resultados. Correcto. Solamente golpean y golpean, golpean y golpean. Pero ¿cómo tenemos el resultado? Parecen ser extintores que quieren sesgar el fuego en la iglesia. El ministro no puede ser un extintor del fuego del Espíritu Santo. El ministro tiene que ser una llama encendida para que el Hijo de Dios se encienda y que sea una fe probada por fuego, Amén. tal cual como el oro tiene que ser puesto en el fuego para sacar las impurezas, para sacar la escoria. Eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Necesitamos. Amén. Cuando el hermano Abraham vio una pequeña tortuga, y no quería salir de su caparazón, el profeta dijo a sus amigos, ¿cómo podemos sacar esta tortuga? Entonces el profeta fue y pescó un palo y le empezó a pegar a la tortuga, pero no salió de su caparazón. Y el profeta dijo, observen ministros, observen cómo sacamos al verdadero creyente, de esa burbuja. No funcionará dándole palos al creyente, no sirve para esto, no vas a llegar al rapto, no vas a llegar aquí, no sirve dando palos. Y el hermano Abraham, entonces bueno, vamos a intentar otra cosa. ¿Qué tal si a la tortuga lo ponemos bajo el agua? No salió del caparazón. Observen ministros,
no con solo el hecho de bautizarlos y bautizar una vez, bautizarlo otra vez y bautizarlo otra vez. No con solo el hecho de bautizarlo cada vez va a salir el creyente. Va a salir el creyente que está en él. Amén. Aleluya. Pero el profeta dijo, pero ¿qué tal si ponemos una pequeña fogata debajo del caparazón? Amén. ¿Qué tal si ponemos un pequeño Amén. fuego debajo del caparazón? Y el profeta puso una pequeña fogatita debajo del caparazón de la tortuga. Y no pasaron ni 5 segundos y la tortuga sacó la cabeza, sacaron las manos, sacó los pies, saqueó. El profeta dijo, así se saca el creyente con el fuego del Espíritu Santo. Los ministros en este día tienen que ser hombres que enciendan el fuego, que enciendan el fuego. Están acostumbrados a dar palos a las ovejas. Yo quiero un hombre de Dios, un siervo de Jesucristo, parado en el púlpito, que llame tal cual como Elías llamó y que diga que el fuego descienda en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que llene a mis hermanos, que llene el fuego de vida a mis hermanos. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Gloria. Amén. Aleluya, aleluya. Sí, Padre. Amén, Solo amén. el Señor, aleluya, amén, amén. Sí, Los Padre. pastores, los ministros, los predicadores no son como nuestros padres que son, nos tienen que dar latigazos, nos tienen que dar con la vara. Amén. No son nuestros padres. Ellos no están aquí para pegarnos, están aquí para entregarnos al Señor Jesucristo, Ahí nomás. la columna de fuego. Amén. Están aquí para abrirnos y decirle, este es el camino para ir a la presencia del Señor Jesucristo. Sí, Señor, eso es verdad. Eso necesitamos, Padre, amén, amén. Sí, Padre. Aleluya. Sí, Padre, amén, amén. La Sulamita es la pacífica. Amén. Hoy en día estamos predicando la pacífica nadando en el río de la vida. Amén. En Isaías 48 la Escritura hace una conexión entre la paz y el río. Aleluya. Isaías 48, versículo 18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amén, dice que la paz sería como un río. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se daría eso? Si nosotros hubiésemos atendido a los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, si nosotros cumplimos la palabra, si nosotros vivimos la palabra, amén, nuestra paz será como un río. En Isaías 66, versículos 10 al 12 dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Pablo dice que el resplandor de la gloria es Jesucristo. Amén. Amén, el resplandor de la gloria de Dios. Sí, Señor, amén, amén. Y el siguiente verso dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Amén. Paz como un río. Amén. El río de la vida nos da paz. El río de la vida es el que nos da la paz. Amén. Amén. Sí, sí. Si usted se mete en el río de vida a los tobillos o a las rodillas o a los lomos, no va a tener una paz completa. Amén. Pero si usted se sube hasta la cabeza en el río de vida, Amén. el río de vida lo llena hasta la cabeza, hallaremos la paz Amén. de nuestra alma. Aleluya. Porque sobre el río está la paz. Amén. Cantares le llama la Sulamita, lo que significa la pacífica. Entonces, ¿cómo debe ser la esposa de Jesucristo? Debe ser pacífica. Amén. Sí, Señor. En Cantares capítulo 8, versículo 10 dice, yo soy muro y mis pechos como torres, Amén. desde que fui en sus ojos como la que haya paz, como la que haya paz. Amén. Amén. Shalom, la propia palabra shalom significa paz. Sí, sí, Señor. Amén. Sí, La amén. palabra shalom también significa amistoso o bienestar. Amén. Paz también da una alusión a estar todo en silencio, está todo tranquilo, está sosegado, está todo
quieto. Amén. Estando en paz es que uno está quieto. Amén. Por ende, si uno está en paz y alguien viene a insultarnos, ¿qué hacemos? Nos aquietamos. Ayuda. Nos aquietamos. Eso demuestra si tenemos paz o no. Eso es Pero verdad. si nosotros somos un río, un torrente, un torbellino, no estamos demostrando paz. Amén. Amén. Amén, Señor. Que cualquier viento agita nuestras aguas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso. Por eso es que nosotros tenemos que ir superándonos a nosotros mismos. Amén. Pero en este día tenemos claro cuáles son nuestros defectos, pero también Dios nos ha revelado cómo podemos superarlos. Bendito Con Dios. Jesucristo. Gracias, Amén. Señor. Sí, Isaías Padre. capítulo 9, versículos 6 al 7, dice así. Porque un niño nos es nacido, Amén. un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Amén. consejero, Sí, Padre. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite Amén. sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén, Señor. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Él es príncipe de paz. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Y el río de vida es el propio príncipe de paz. Por ende, si nosotros nos Aleluya. llenamos de él, tendremos al príncipe de paz Amén. en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor Jesucristo por Amén. eso. El Señor Jesucristo no solo nos vino a dar una paz por fuera, Amén. no solamente nos vino a dar una paz corporal, una paz del cuerpo. El Señor Jesucristo no solamente vino a sanar nuestras dolencias, no solamente vino a provocar que seamos sanos por fuera, sino que vino Él a sanarnos por dentro, Amén. a sanar lo que hay por dentro. Amén. Raíces de amargura vino a sanar eso. Aleluya. Que la familia se está peleando, Jesucristo viene a sanar eso. Amén. Que hay problemas entre los hermanos, Jesucristo viene a redimir eso, viene a arreglar eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oh, lo es todo nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Y por eso tenemos que estar quietos. Amén. Por eso tenemos que estar quietos. Y hay ocasiones en donde no estamos quietos si también tenemos a ciertos seres al lado que nos quitan esa quietud. Así es. Amén. Amén. El hermano Graham dice que Dios claramente no es un divisor, Amén. pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es un separador. Amén. Y el profeta dice, Dios es un separador. Amén. Dios separa. Por eso el profeta incluso creo que predicó el mensaje de las aguas de separación. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre? El profeta dice que Abraham no hubiese sido bendecido jamás estando bajo la presencia de Lot. Amén. Correcto, así es. Eso es una realidad. Eso es verdad. Amén. Isaac no hubiese podido recibir la bendición del hijo, de la promesa, hasta que Ismael fue sacado del medio. Amén. Amén. Aleluya. Jacob no pudo haber recibido la bendición del ángel estando aún viviendo con Labán en la denominación. Amén. Tiene que haber una separación. Amén, Tiene que Señor. haber una separación. Y hay ocasiones en donde nosotros tenemos que separarnos Sí, Señor. de ciertas amistades o de ciertos que nosotros le decimos hermanos Verdad. por mera educación. Es verdad. Que nosotros le decimos hermanos, pero no todo aquel que le decimos hermanos es un verdadero hermano. Correcto, mi Señor. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros hemos tenido que separarnos y Dios nos guía de un lugar y en verdad Dios dice, no, este no es el lugar. Dios nos envía a una cierta instancia, no, este no es el lugar. ¿Qué está sucediendo ahí? Sí, amén. ¿Estamos nosotros guiando por nosotros mismos o es Dios el cual nos está guiando por el río de la vida? Amén. Un río natural tiene lo que se define como meandros. Meandros son ciertas curvas que tiene un río. Amén. Son ciertas curvas. Entonces Dios nos guía a un lugar y Amén. nosotros pensamos, parece que es en esta dirección. Pero Dios dice, torna el rumbo. Amén. Torna el rumbo. Y entonces después nosotros cuando pasamos de ese lugar decimos, al parecer ese no era el lugar. Amén. Amén.
Amén. Amén. Y Dios nos va guiando, Dios nos va guiando. ¿Qué Amén. tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por Jesucristo. Amén. Dejarnos guiar por Jesucristo, no por nuestra convicción Amén. y no por nuestros sentimientos, Amén. sino por lo que Jesucristo tiene para nosotros. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque nuestras convicciones, nuestras creencias humanas, tarde que temprano va a ser revelado que eso va a derrumbarse. Amén. Sí, Señor. Amén, amén. Amén. Los muros de Jericó parecían ser impenetrables, pero esos muros los crearon hombres y Dios los derrumbó. Amén. Sí, Señor. Pero Dios dice, la Biblia dice que cuando Dios abre una puerta, nadie puede venir a cerrarla. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie puede venir a abrirla. Es Dios quien abre, es Dios quien cierra, es Dios que te va a abrir la puerta y tú vas a entrar. Y es Dios que va a cerrar la puerta y el diablo no te va a poder sacar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es Jehová Jireh. Jehová Jireh. Tú te preguntas a quién iremos, a dónde iremos, en dónde nos encontraremos, qué nos espera. Jehová Jireh, Jehová proveerá un camino para ti. Él está abriendo la senda, Él está abriendo la senda, la espada está abriendo la senda para que tú le sigas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por amarme, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuál es nuestra misión? Seguirlo. Seguirlo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hay ocasiones en donde sentimos una atracción hacia Dios. Amén. Sentimos una cierta atracción. Estamos bajo una atmósfera tremenda y sentimos la atracción. Amén. Amén. Pero hay algo dentro de nosotros que dice, no, es que algo me retiene. Algo me retiene. Y tú sabes que es correcto, pero algo te retiene. Oh, Dios. Está luchando, hay una lucha espiritual. Así es. Hay una lucha espiritual ahí. Así El es. diablo te quiere anclar. Sí, Señor. El diablo te quiere anclar y el diablo incluso te hace creer que es Jesucristo el que te está reteniendo. Oh, Dios. Y no es así. Amén. Y no es así. El diablo te quiere tratar de engatusar. Te quiere tratar igual que Eva de engatusar y decir, no, si esto Dios lo está planificando. Amén, Dios. Pero tú sabes que eso es correcto. Tú sabes que esta atmósfera es correcta. Amén, Señor. Amén. La atmósfera de Jesucristo. Sí, Amén. qué glorioso. Esta Amén. palabra, la palabra es Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que dejarnos llevar por esta palabra. Por eso es que nosotros tenemos que dejarnos solamente que las aguas nos lleven a la presencia de Jesucristo. Amén. No se resistan. No se resistan. Amén, Señor. Amén. No se resistan ante la Amén. unción. No Amén. se resistan ante la presencia de Gracias, Jesucristo. Señorcito. Heme Porque aquí. Heme aquí, cuando Padre. el Señor Jesucristo mostraba algo sobrenatural en Egipto, ¿qué hacía Faraón? Se le endurecía el corazón. Así es. Faraón se le endurecía el corazón al ver el milagro de Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Y hay ocasiones en donde ven el milagro de Dios enfrente de sus narices y Correcto. algo hace que se endurezca el corazón. Sí, Señor. ¿Qué es eso? El Leviatán, el rey de los orgullosos. El rey de los orgullosos. Es verdad, Padre, eso, Señor. Hay algunos pastores que reciben a otros ministros y no quieren decir amén a la palabra. Eso Sí, es Señor. verdad. No quieren decir Sí. amén a la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque se está encendiendo el fuego en la iglesia, se está encendiendo el fuego. Los hermanos, las ovejas están saltando, pero el pastor está ahí callado. Y dice, no puedo decir amén. No puedo soportar que este ministro esté trayendo algo nuevo que yo no lo sabía. No puedo soportar de que este hombre esté trayendo tanto avivamiento al fuego y conmigo no estén tan avivados. Oh, sí, Señor. Le está quitando la gloria a Dios. Amén. Le está quitando la Amén. gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. En una ocasión, yo fui a predicar a una iglesia y un hermano creo que dijo, este es un evento especial, este es un culto especial. Y yo dije, hermano, sáqueme ese título. Este no es un culto extraordinario diferente a los otros. Siempre que está el Espíritu Santo en una congregación, es un evento especial. Amén. Estando predicando su pastor o estando predicando un ministro de visita, si es Jesucristo hablando, siempre es un culto especial. No sean superficiales, no sean idólatras de hombre. Es Jesucristo quien se lleva la gloria y la honra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y si Jesucristo le está hablando al pueblo en este día, este es un evento especial.
no por el vaso que está siendo usado. Es Jesucristo el que se está manifestando. Amén. Sí, Soberano. Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Eso es lo que le falta hoy en día a esos ministros afeminados. Esos son afeminados porque se ponen a ellos primero ante el pueblo y dicen: ustedes no recibirían nada si yo no estoy al frente. Ellos se han puesto como intermediarios entre Dios y los hombres. Eso es algo falso. Eso es algo de la serpiente antigua. Ellos dicen ser el esposo de la iglesia. Son unos bastardos adúlteros. Aleluya. Amén, amén. Jesucristo es el único, la única cabeza que nosotros tenemos. Sí, Señor. Es Jesucristo y es el único que nos dará la paz. Amén. Es el único que nos va a dar la paz. El Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen: tengo una enfermedad, son las 3 de la mañana y no puedo ir a la casa del pastor, está durmiendo. Vaya a las plantas de Jesucristo. Vaya a las plantas de Jesucristo. Ponga y doble sus rodillas y Jesucristo va a aparecer. No sea tan superficial y que un hombre de renombre venga y ponga las manos sobre usted. Jesucristo de lo alto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a aparecer en esa presencia. Va a aparecer en esa presencia. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo anhelo. Hacer descender la presencia de Jesucristo cuando nosotros le necesitamos. Gloria al nombre del Señor. Hay algunos que esperan esas reuniones internacionales, que venga ese gran apóstol, que venga ese gran evangelista internacional. Así vamos a hacer de una fila de oración. Hoy son tan superficiales, son tan superficiales. Si ellos doblaran sus rodillas y pusieran fe en el Hijo de Dios, fe en Jesucristo, esa enfermedad saldría al instante, porque Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios no respeta a ningún hombre. Dios no respeta a ningún hombre. Dios es fiel a su palabra. Sí, Padre, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo es el único que nos puede dar la paz. Jesucristo es el único que nos puede dar la paz. En la Biblia dice que Melquisedec no tuvo ni principio ni fin de días. No tuvo padre ni madre. Es un ministerio eterno. Es un ministerio eterno. La Biblia dice que Él no duerme. Dice que Él no duerme. Si nosotros estamos enfermos a las 5 de la mañana, el pastor está durmiendo, el predicador está durmiendo, pero hay alguien que no duerme. Hay alguien que no duerme. Es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que así nosotros hallamos la paz completa. Así nosotros hallamos la paz completa en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. La paz que nos puede dar un hombre es una paz pasajera. La paz que nos puede dar un hombre es un consejo pasajero, un consejo imperfecto. Pero Jesucristo es lo que nos da lo perfecto. Nos da lo perfecto. Gloria al nombre del Señor. Gloria, gloria. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Alabanza, alabanza, grisa. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, gloria. ¿Qué nos ha dado? Gloria. Una paz pasajera. Gracias. ¿Qué nos ha dado una paz pasajera? Son aquellos que están enfrente, tienen el río de vida y ellos beben un sorbito y tienen una paz, una pequeña paz temporal. ¿Por qué? Porque beben un sorbo del río de vida y son sanos. Beben un sorbo del río de vida y por fin tienen un buen trabajo. Beben un sorbo del río de vida y pueden ver un Dios sobrenatural. Pero esa es una paz pasajera, una paz corporal, es una paz de afuera. Y cuando ya obtienen ese beneficio, no quieren meterse al río de vida, no quieren ser un cielo completo en Jesucristo, no quieren meterse en el río. Entonces ellos beben un poco y luego dicen: ya lo obtuve, ya no te necesito, ya lo obtuve, adiós Jesús, te vengo a buscar en un rato más. Cuando te necesite, te vuelvo a llamar. Y se van. Bendito seas, bendito seas. Es como la situación de los leprosos que Jesús sanó. Jesús sanó a varios leprosos, Gloria, gloria. pero uno solamente volvió a agradecerle. Uno solamente, uno solo se fue a postrar ante el Hijo. Maestro, gracias. Maestro, gracias. Los demás fueron sanos. Los demás se dieron cuenta: ahora mi piel está sana. Y dijeron: bueno, qué suerte tengo, ahora puedo hacer mi vida tranquila como siempre.
siempre. Amén, Señor. Pero hubo uno solo, el cual se dirigió nuevamente a Jesucristo y él sabía, ese último que fue sanado, el único que fue, él sabía que necesitaba algo más que lo corporal. Sí, vale. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Él buscaba algo más que lo corporal. Sí, vale. Aleluya. Pero el otro, el leproso, soy sano, ya no te necesito. Oh, gracias. Aleluya. Que el Señor Jesucristo nos ayude a tener esa gratitud Amén. con Él. Amén, amén. Maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Fíjese ahora en Nehemías capítulo 9. Nehemías da un resumen de la historia de Israel. Es algo tremendo ese capítulo. Amén. Y veamos Nehemías capítulo 9, versículo 27 al 28. Dice así: Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, Amén. los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, ellos clamaron a ti, y tú desde los cielos los oísteis. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Amén. Sí. Pero, una vez que tenían paz, Sí. volvían a hacer lo malo delante de ti. Oh, Señor. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Amén. Qué maravilloso. ¿Se dan cuenta? Sí, Señor. Cuando tienen paz, cuando tienen una paz por fuera, Sí, Padre. luego vuelven a hacer lo malo. Así es. Pueden ser paralíticos y tener la presencia de Dios y ser sanos. Sí, amén. Y después, si ese hombre no es tocado en su alma, Amén. el ser ya no es paralítico, ya tiene sus piernas buenas, lo van a encontrar bailando en discotecas. Sí, Señor. Sí, amén. Porque solamente su cuerpo fue tocado, pero su interior no. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para siempre. Por eso Jesucristo, por eso la Biblia dice que Él nos da la paz que el mundo da. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí. Correcto, Señor. La paz que estaba recibiendo ese pueblo de Israel era una paz exterior, pero ellos no luchaban por tener más de Dios. Amén. La paz interior la ganamos cuando Jesús fue al Calvario. Y a través de aquella victoria recibimos el Espíritu Santo. Aleluya. Mientras más profundizamos en el río de la vida, tenemos más de Amén. Jesucristo. Amén. Y eso nos da paz en el alma. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Amén, amén. En Isaías capítulo 12, versículo 3 dice: Amén. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Amén. Sacaréis con gozo aguas Amén, Señor. de las fuentes de salvación. Amén. ¿Cuáles son estas fuentes? El río de la vida. Amén. Amén. Las fuentes de la salvación. Las fuentes de la salvación es el río de la vida. Gracias. Pero bueno, nosotros sabemos lo que significa salvación Aleluya. en hebreo, en la lengua del Señor Jesucristo, la lengua de nuestros padres apostólicos. Salvación quiere decir Yeshua. La palabra salvación es el nombre Jesús. Amén. 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 La salvación, la palabra salvación en hebreo es Yeshua, Amén. es Jesús. Amén. Entonces dice aquí Isaías 12, versículo 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, Amén. aguas de las fuentes de Jesús, Amén. las fuentes de Jesucristo. Sí, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. De Él solamente puede emanar Oh, sí, esta Padre. fuente de salvación. Ah, Señor. Amén. Nuestra paz completa es cuando tenemos las aguas del río de vida Sí, Señor. por encima de nuestras cabezas y nosotros solamente nos queda nadar en él, Amén. Amén. nadar en el río. Aleluya. Amén. Amén. Ahí tenemos al tope las aguas de Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 4, versículo 3 al 14, Jesús hablándole a la samaritana, Sí, dice la Biblia, Señor. respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua Amén. volverá a tener sed. Sí, Señor. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré Amén. no tendrá sed jamás, Amén. sino que el agua que yo le daré Aleluya. será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna. Amén. Fin de la cita. Gloria al nombre del Señor. Amén. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús entra secretamente en ese capítulo. Secretamente entra en la fiesta de los tabernáculos. Sí, sí, Señor. ¿Por qué no entra abiertamente? Porque la fiesta de los tabernáculos es algo posterior, es una profecía posterior al rapto. Amén. 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 Entonces Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, pero la Biblia dice que entró secretamente. Amén. Pero en la fiesta de los tabernáculos, en medio de esa fiesta, tuvo algo que Amén. decir, algo tremendo que dijo. Amén, Señor. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, Amén. venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, Así es. porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, después el Señor Jesús ascendió al Padre, por así decirlo, se incrustó en la divinidad, se incorporó a la deidad, y eso generó una grieta, la cual provocó que manara el río de la vida. Entonces fue enviado el Consolador, el Espíritu Santo, y por eso nosotros, cuando creemos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y de ahí corre el río de la vida de nuestra alma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Amén. Nosotros somos atrios, lugar santo y lugar santísimo. Del lugar santísimo, del santo de los santos, del alma brota el agua del río de la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. De su interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Y observe cómo el esposo llama a su amada también en los cantares. Amén. En Cantares capítulo 4, versículo 12 dice: huerto cerrado eres. ¿Por qué cerrado? Porque esta carne es un velo. Es un velo. Es un velo. Esta alma, la cual es vivificada por el Espíritu Santo, está atrapada por este velo de carne. Amén. Y afuera dice el profeta que tenemos una teofanía. Nuestra teofanía es eterna. Entonces esta carne es un velo que separa la eternidad de dentro con la eternidad de fuera. Amén. Y cuando este velo sea rasgado, el alma y la teofanía se van a unir. Amén. Se van a unir, gloria a Dios. Tal cual, como cuando Jesús fue bautizado, dice el profeta, que el cielo y la tierra se abrazaron. El cielo y la tierra se abrazaron. ¿Por qué? Porque vino el Mesías acá a la tierra. Entonces, cuando nuestra alma deje de estar aprisionada por este velo carnal, estas células serpentinas que ocasionó el pecado de nuestros padres allá en el jardín del Edén, este cuerpo serpentino, el cual se va a quedar aquí como polvo, que va a perecer, este velo que carnal va a ser rasgado en el día de la gran presencia, de la venida del séptimo sello. Gloria a Dios, Jesucristo va a venir, y tal cual como Dios con sus manos eternas rompió el velo de arriba para abajo, este velo de carne va a ser abierto de arriba para abajo, de nuestra cabeza hasta nuestros pies. Gloria a Dios. Y ahí se va a unir el alma y la teofanía, un cuerpo glorificado para los hijos de Dios manifestados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo no creo esa falsa doctrina que dicen: yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a quedar aquí en la gran tribulación. El Espíritu Santo el profeta dice que el Espíritu Santo, cuando la novia se vaya, el Espíritu Santo va a los judíos. Amén. Nosotros no podemos ser el Espíritu Santo. Nosotros no nos quedamos en la gran tribulación. No, pues, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Pero hay algo cierto con esa falsa doctrina, que ellos sí se quedarán en la gran tribulación. Oh, Padre. Sí, pero no van a ir a los judíos. Se van a quedar en la gran tribulación por esa herejía que están diciendo de creerse Dios. Sí, amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y la serpiente, ¿cómo engañó a Eva? Come, seréis como Dios. Sí, sí.
Sí, amén, amén. Así fue como lo engañó. Así. El diablo Lucifer, ¿por qué fue echado hacia los lomos del abismo? Porque Lucifer quería ser Dios. Así es. Sí, amén. Y en este último tiempo están tomando el mensaje para decir, nosotros somos el Espíritu Santo. Oh, Padre. Nosotros somos el Cristo. Así es. Y después lo ven a uno ahí, lo ven a ellos mismos lanzando garabatos, lanzando y enojándose uno con el otro. ¡Uy, qué Espíritu Santo es! Sí, ¿Cuál es? Amén. Amén. verdad. Gloria a Dios. Hay algo cierto en esa falsa doctrina, que ellos se quedarán en la gran tribulación. Oh, Padre. Porque el Espíritu Santo se queda en la gran tribulación, pero ellos se quedarán en la gran tribulación no por ser el Espíritu Santo, sino por la falsa doctrina de creerse el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino, amén, Él se apareció ante sus discípulos, Él tenía un cuerpo glorificado. Estaban las puertas cerradas, estaba la pared, y sin abrirse la puerta, el Señor Jesucristo apareció en medio de ellos. Amén, amén. Y ellos tuvieron miedo. Sí, amén. Tuvieron miedo y pensaron, dice la Biblia, que pensaban que era un espíritu. Sí, Señor. Amén, amén. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Sí, Padre. Yo no soy espíritu. El Señor Jesucristo declaró, yo no soy el Espíritu Santo. Porque dijo, yo no soy espíritu. ¿Por qué? Porque yo soy carne y huesos. Y un espíritu no tiene carne y huesos. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, Con amén. eso se derrumba. Ah, claro, amén. Se amén. derrumba esa falsa doctrina de yo soy Espíritu Santo. Hermano, ¿usted es carne y huesos? Sí, no es Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Y Jesucristo, con el cuerpo glorificado, Él dijo, yo no soy espíritu. Amén. Amén. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que nos espera a nosotros. Nuestra aspiración no es ser el Espíritu Santo. Nuestra aspiración como hijo de Dios es que el Espíritu Santo esté en nosotros para vivificar nuestra alma. Y con nuestra alma vivificada es que este velo de carne sea rajado y se una a la morada que Jesucristo dijo que estaba preparando. Amén. Y que esa teofanía, Pablo dijo, si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un edificio. Ese edificio es igual a la teofanía. Padre. Aleluya. Amén. Y recibimos el cuerpo glorificado. Amén. Y nosotros decimos, no somos espíritu, somos carne y hueso, pero en un estado glorificado, que puede traspasar las paredes y que en un abrir y cerrar de ojos puede ya estar en el tercer cielo. Eso, amén. Puede sobrepasar las dimensiones en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Esa es la clase de cuerpo que recibiremos. Oh, qué padre, Amén. Padre, amén. Por eso es que ahora mismo a la novia, a la sulamita, a la pacífica, la Biblia dice que tú eres un huerto cerrado. Estamos cerrados. Amén. 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 Porque tenemos carne, esta carne tenemos un velo. Amén. Pero por dentro fluye algo. Qué glorioso. Por dentro fluye algo. Maravilloso. En San Juan leímos, en su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y en Cantares 4:12 dice, huerto cerrado eres, le dice el esposo, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, dice, fuente cerrada, fuente sellada. Está diciéndole el esposo, hay una fuente dentro de ti, esposa mía, hay una fuente dentro de ti, hermana mía, Amén. fuente cerrada, fuente sellada con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenemos el río de vida fluyendo en nuestra alma, fluyendo en nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que nos las da la paz. Eso nos da la paz. Fuente sellada, fuente cerrada. Gloria al nombre del Señor. Si alguno tiene sed, dice Jesucristo, Amén. venga a mí y beba. Amén. Venga a mí y beba. En el libro de Isaías, el profeta profetiza y dice, aquel que no tenga dinero, aquel que no tenga bienes, venga y beba. Venga y beba, porque esto es sin dinero y sin precio. Esto es sin dinero y sin precio. El profeta, el hermano Abraham predicó sin dinero y sin precio. ¿Por qué predicó ese título? Por lo que dijo Isaías con respecto al río de la vida. Amén. Gloria a Dios. Bebamos de Jesucristo. Bebamos de Jesucristo. Hoy en día quieren comprar la salvación igual que la edad oscura del catolicismo. Quien tiene más diezmos es el que se va al cielo.
cielo. Quien tiene más ofrendas es el que está más lleno de Dios. Eso es falso, eso es falso. Eso es asalariados. Eso solamente el lucro, el lucro. Amén. No estamos en la edad oscura, no estamos en la edad oscura. La Biblia dice que cuando ponían una libra y el denario, el jinete del caballo negro, ahí dice la Biblia, no toquen, no toquen, no toquen a mis escogidos. El aceite no puede ser tocado. El Espíritu Santo jamás escaseará en tu tinaja, porque nosotros le hemos dado de comer al profeta, porque nosotros predicamos la palabra que el profeta entregó. Amén. Gloria al nombre del Señor. El aceite de la tinaja jamás escaseará en este tiempo de escasez, en este tiempo en donde hay escasez. En el desierto está fluyendo el río de la vida. En el desierto estamos sacando el pozo de Abraham, el pozo de Abraham que fue tapado. Vino Isaac, el hijo de la promesa, y dijo, vamos a recuperar el pozo que hizo mi padre. Gloria al nombre del Señor. Y falsos creyentes del mensaje empezaron a poner más arena en los pozos que cavó el hermano Abraham. Empezaron a tapar los pozos, esos cananeos vestidos de creyentes del mensaje. Amén. Pero ahora llegó los hijos de la promesa, el Isaac de esta hora, Isaac viviendo en la novia. Vamos a cavar, vamos a renovar, vamos a restaurar los pozos del profeta. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, porque la novia es una fuente sellada, una fuente cerrada. Corren ríos de agua viva en nuestro ser, en nuestra alma, y eso es lo que nos da la paz. Sí, paz. Shalom. Gracias, Shalom, Señor. novia de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, agradezcan al Señor Jesucristo. Agradezcan al Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. He terminado. Gracias, mi Señor. Gloria, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor.